El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga en este día, amados hermanos, y es un gozo poder participar y compartir de este mensaje que vamos a traer a ustedes. Queremos que sea de gran bendición. Gracias por una vez más los apóstoles Carlos y Olivia Fernández, que nos dan el privilegio de seguir compartiendo a través de este medio. Gracias damos porque declaramos que es una bendición. Mi nombre es pastora María Dolores Olvera Mendoza y mi esposo es el pastor Alejandro Torres López de la Iglesia Centro Familiar para las Naciones Acolman. Hoy traemos este mensaje que se titula La generosidad y lo encontramos en Hebreos 13:16. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta hora porque sabemos que tú bendices a todo aquel que oye esta palabra y que es ministrado con tu Espíritu Santo y que eres tocando los corazones, cambiando radicalmente, oh Dios, todo lo que falte ahí en cada vida, Señor, y que nuestro estilo de vida sea como hemos de desarrollar esta palabra tuya, el ser generosos. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu visitación, y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este día, así como dije, se titula La generosidad, este mensaje, y lo tenemos en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 16, y voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Pues hoy vamos a hablar acerca de la generosidad, y para entender con más claridad lo que significa, hay una anécdota que nos puede ayudar, y nos dice que un hombre andariego se encontró en uno de sus viajes una piedra preciosa y la guardó en su maleta. Y un día se encontró con un viajero, y al abrir su maleta para compartir con él sus provisiones, el viajero vio la joya y se la pidió. El hombre se la dio sin más. El viajero le dio las gracias y se marchó lleno de gozo con aquel regalo inesperado de la piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad todo el resto de sus días. Sin embargo, pocos días después volvió en busca de aquel hombre mendicante, lo encontró y le devolvió la joya y le suplicó: ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya. Dame por favor lo que te permitió dármela a mí. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre al entregar la joya al viajero? Su generosidad. No fue el dinero lo que hizo conmover el corazón del viajero. Más bien los valores de hombre andariego fue lo que lo impactó a tal grado que no le importó el dinero. No debemos dejar de hacer bien, ni olvidamos de la ayuda mutua, porque no solo agradamos a las demás personas, sino aún con esa actitud agradamos también a Dios. Lo hemos leído en Hebreos capítulo 13, versículo 16. No es el dinero lo que hace tener poder a los hombres, más bien sus valores pueden hacerlos vencer poderosos, ¿verdad? Gracias a Dios, porque estamos viendo a través de esta anécdota la importancia de los valores también, y que nosotros tenemos que tenerlos como hijos de Dios. Vamos a desarrollar, y voy a marcar en 3 puntos esto de qué es la generosidad. Número 1, entendiendo lo que es generosidad. Algunos de nosotros podemos a lo mejor argumentar algún concepto, pero la generosidad es la cualidad que tiene una persona que está dispuesta en todo momento a dar o repartir lo que tiene, no solamente cosas materiales, sino también entregar grandes valores.
¿Conocen a alguien con esta cualidad? En realidad hay muy pocas personas con esta cualidad. Hay quienes solo ayudan en casos muy extremos, como desastres naturales, como terremotos, huracanes, etc. Pero en su diario vivir se les olvida que la generosidad no es solo de un momento, sino una forma de vivir continua. ¿Qué te parece? Pues es claro, ¿verdad?, lo que podemos entender lo que es la generosidad y lo que también quiere Dios mostrar. Y en segundo punto vamos a hablar de características de la generosidad. Hay algunas características de la generosidad que es importante considerar, y dentro de ellas encontraremos letra A, la benevolencia. La benevolencia es tener una buena voluntad o un afecto por aquellas personas que lo necesitan. Y podemos leer en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 7, lo que nos habla acerca de esta parte de lo que es la generosidad. Y nos dice así, 58, versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué nos dice en esta escritura? ¿Qué nos está hablando de el significado de lo que es la benevolencia? Pues ser benévolo es partir el pan, amados hermanos, con el hambriento, albergar a los pobres errantes en casa, cubrir al desnudo y no esconderse del hermano. Entonces, son tres cosas ahí en este inciso A, donde nos muestra claramente la importancia, amados hermanos, de ayudar a aquel que tiene hambre, a aquel que necesita, al pobre. O sea, albergarlos, ¿verdad?, cuando están errantes en casa. Es difícil, pero no imposible para Dios. Y hoy con esta actualidad, ¿verdad?, que pensamos que a lo mejor son personas que pueden entrar al hogar y pueden hacer desastres o robarnos, pero el Espíritu Santo va a guiarnos y va a mostrarnos si nosotros estamos de continuo en una relación personal con Dios. Y Dios nos va a guiar a hacerlo. Cubrir al desnudo es importante, y también no esconderse del hermano cuando él tiene necesidad. No solamente decir Dios te bendiga y voy a orar por ti y Dios te va a bendecir, ¿verdad? Entonces, en el segunda letra, el inciso B, nos habla de ayudar. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir ayuda? Yo creo que a todos, amados hermanos. Pues esta es una característica de la generosidad. Vamos a leer también en Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. Y aquí nos dice la palabra del Señor. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra que el Señor declaró, y es verdad, amados hermanos. Cuando tú das, repartes, das con benevolencia, repartimos con alegría, Dios nos considera bienaventurados, ¿verdad? Doblemente dichosos. Ese es el significado de la palabra también, bienaventurado. Entonces, es más bienaventurado dar que recibir. Así que, pues, Pablo lo marcaba muy claro en esta parte del libro de los Hechos a la iglesia del primer siglo, y podemos ver que ellos también pudieron manifestar esta generosidad. En varias partes de la Escritura se declara. Bueno, vamos a ver en el inciso C que Dios nos llama a llevar las cargas a otros. Y en Romanos capítulo 15, en la epístola a los Romanos,
capítulo 15, versículo 1, también nos habla acerca de esta generosidad. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que, ¿qué nos está hablando en esta escritura? Pues que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué es sobrellevar las cargas, amados hermanos? Es soportar como si fueran propias las situaciones de dificultad, como dolor, tristeza, amargura, ansiedad, flaquezas, etcétera, que sufren otras personas cuando ellos están padeciendo alguna situación económica. Hay dolor, hay ansiedad y hay desesperación, y sienten que no hay nadie a su alrededor que pueda extenderles la mano gratuitamente. En este tiempo, en este tiempo que vivimos, vemos, hermanos, que pues la gente, o sea, a veces se ha hecho más limitada, y aunque vea el dolor, solamente se ve a sí mismo. Pero los hijos de Dios hemos aprendido a poder llevar las cargas los unos a los otros y así bendecirnos mutuamente. Así que vemos también otro punto, el inciso D, otra letra, interés por el infortunado. Hay muchas personas que sufren desgracias, y aún para ellas el hombre generoso tiene algo que dar. ¿Qué nos dice en Hebreos 13:3? En la misma epístola donde iniciamos, pero ahora en el versículo 3: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que debemos acordarnos de los presos. Nos los está marcando claramente nuestro Dios a través del apóstol Pablo también, y los maltratados como si nosotros lo estuviéramos sufriendo. Así que este es uno de los puntos también importantes, o una de las características de poder ser persona generosa. Y si llevamos a cabo estos puntos, pues sí podremos decir que estamos haciendo esto bien delante de Dios. Y el tercer punto, hablaremos de consecuencias de la falta de generosidad, porque también hay mucha gente que a lo mejor no sabe bien claro acerca de esto, pero bueno, Dios por eso siempre nos habla sobre estos puntos importantes, sobre estos temas importantes, para que también lo podamos hablar a los que no saben, ¿verdad?, cómo ayudar y bendecir a otros. Y estas consecuencias de la falta de generosidad, como todas las cosas que se deben hacer y no se realizan, tienen sus consecuencias. De igual manera, la falta de generosidad trae consecuencias a quienes no lo practican, y lo vamos a ver en estos tres puntos, dentro de este punto importante de las consecuencias de la falta de generosidad. Y vemos primeramente, letra A: su clamor no será oído. ¿Dónde nos dice esto? Pues la palabra del Señor nos habla allí en Proverbios capítulo 21 versículo 13. Dice así, lo voy a leer: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué tremendo, amados hermanos, ¿verdad? Si nosotros llegamos a cerrar nuestro oído al clamor de esos necesitados, de estas personas con dolor, con angustia, con ansiedad, desesperación, también nos dice la palabra que cuando nosotros clamemos, no seremos escuchados. Y por eso nos anima Dios que lo hagamos, para que no vengan consecuencias a nuestra vida. ¿Qué le sucede a quien no oye el clamor del pobre? Que él tampoco será oído. Letra B: le es pecado. La falta de generosidad produce que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es pecado. O sea que quien no hace lo bueno desagrada a Dios. ¿Y dónde lo vemos también?
en la epístola de Santiago, capítulo 4, también tenemos esta referencia, capítulo 4, versículo 17, y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pues no caigamos en esta falta, amados hermanos, de generosidad, porque va a producir esto. Sabemos hacer lo bueno, y si lo sabemos hacer, entonces vamos a activar esto, a practicar esto cada día, porque dice que esto agrada a Dios, si no, entonces desagradaría a Dios. Y la letra C, en este punto, de las consecuencias de la falta de generosidad, es que tendremos un castigo eterno. La generosidad no solo será castigada aquí en la tierra, amados hermanos, sino aún por la eternidad. Mira lo que dice en Marcos capítulo 15, versículo 41 al 46. Dice así la palabra del Señor: quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Qué castigo eterno recibirán aquellos que no fueron generosos con otros? Irán al fuego eterno. Dice la historia aquí que este hombre, José de Arimatea, ¿verdad? Antes de él hubieron mujeres que estaban con Jesús, le seguían, le servían. Muchas de ellas también con sus bienes servían a Jesús. Pero también habla aquí en el versículo 43 que José de Arimatea, pues cuando pidió el cuerpo a Pilato, el cuerpo de Jesús, dice que en ese momento él compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro. Pues hay veces nosotros tenemos que invertir para otros. Esa es la generosidad. No estás diciendo: híjole, es que no, ¿cómo voy a envolver a Jesús? Pudo haber dicho José de Arimatea: no hay nada aquí para envolverle, pero él en su corazón brotó esa generosidad, y él dijo: no importa cuánto valga la sábana, pero yo la voy a comprar para envolver el cuerpo de Jesús. Y aquellas mujeres igual, entonces tanto hombres como mujeres, aquellas mujeres, había gratitud en su corazón de todo lo que Jesús había hecho con ellas. Dios las salvó, las liberó, porque muchas de ellas estaban atadas por el enemigo. ¿Cuántos de nosotros vinimos así, todos enfermos, atados, deprimidos, con dolor? Pero hubo alguien que también pagó el precio, invirtió por amor a nosotros, y lo hizo incondicionalmente, y ese se llama Jesucristo. Y además ahora él nos enseñó esto, que también nosotros podemos hacerlo. No importa si es lo que tenemos al momento en nuestro bolsillo, pero si Dios, el Espíritu Santo dice: hazlo, sácalo y compra esto, o sácalo y dalo, o repártelo al que está enfrente de ti, entonces tú lo vas a hacer, amado hermano. Porque si eres un hombre, una mujer generoso,
va a haber disposición y le vamos a agradar a Dios y nos vamos a librar de consecuencias por esta falta de generosidad. Cuando clamemos a Dios, Dios nos oirá. No habrá pecado allí, hermanos, porque dice que le es pecado. Lo leímos en Santiago 4:17, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, de esto desagrada a Dios, y también que al final podríamos tener ese castigo eterno, así como lo vemos en Marcos capítulo 15, 41 al 46. En conclusión, entonces la generosidad, tal y como hemos estudiado en este día, no es algo que se produzca naturalmente en los hombres, porque dentro de su corazón está dado de continuo el mal. Lo dice Marcos también, capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. O sea, no está ahí, no lo traemos, ¿verdad? Por eso Dios nos está hablando sobre esto. Y dice la Escritura en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale, amados hermanos? Solo salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y eso es que contaminan al hombre, ¿verdad? Jesús lo habló. Entonces, la presencia de Dios en nosotros es el que produce. Es lo que produce el cambio, produce amor, produce gozo, el fruto del Espíritu, que habla Gálatas 5:23, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, etcétera. Es decir, las características de la generosidad. Por eso hoy es necesario que le pidamos a Dios que venga a nuestra vida y nos ayude a cambiar nuestra manera de actuar con los demás, para que con su ayuda y nuestro esfuerzo no suframos las consecuencias de la falta de generosidad. Si tú has comprendido esta parte de la Escritura, qué es la generosidad, pues vamos a orar, amado hermano. Dios siempre tiene provisión, Dios siempre tiene la solución de cómo lograrlo, porque ciertamente podemos decir, yo no soy generoso, pero aquí dice la Escritura que si la presencia de Dios está en nosotros, entonces vamos a producir ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, etcétera, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, y vamos a hacer esta oración y que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias, Dios, si en este día hay alguien que ha luchado, Dios, y ha batallado en donde tú has querido que él sea generoso y no lo ha hecho, hoy, Señor, te pedimos perdón y que nos limpies con tu sangre preciosa, y que en este día, Señor, podamos ser hombres, mujeres con ese corazón generoso, Padre, para que también, Dios, no venga esas consecuencias a nuestras vidas, sino que, oh Dios, un día reinemos por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos ministras, y si la presencia de Dios tuya está en nosotros, entonces va a producir gozo, va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso, y que tu nombre sea glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Imposible para Dios, y hoy con esta actualidad, ¿verdad? Que
pensamos que a lo mejor son personas que pueden entrar al hogar y pueden hacer desastres o robarnos, pero el Espíritu Santo va a guiarnos y va a mostrarnos si nosotros estamos de continuo en una relación personal con Dios. Y Dios nos va a guiar a hacerlo. Cubrir al desnudo es importante, y también esconderse del hermano cuando él tiene necesidad. No solamente decir Dios te bendiga y voy a orar por ti y Dios te va a bendecir, ¿verdad? Entonces, en la segunda letra, el inciso B, nos habla de ayudar. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir ayuda? Yo creo que a todos, amados hermanos. Pues esta es una característica de la generosidad. Vamos a leer también en Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20:35. Y aquí nos dice la palabra del Señor. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra que el Señor declaró, y es verdad, amados hermanos. Cuando tú das, repartes, das con benevolencia, repartimos con alegría, Dios nos considera bienaventurados, ¿verdad? Doblemente dichosos. Ese es el significado de la palabra también, bienaventurado. Entonces es más bienaventurado dar que recibir. Así que pues Pablo lo marcaba muy claro en esta parte del libro de los Hechos a la iglesia del primer siglo, y podemos ver que ellos también pudieron manifestar esta generosidad. En varias partes de la Escritura se declara. Bueno, vamos a ver en el inciso C que Dios nos llama a llevar las cargas a otros. Y en Romanos capítulo 15, en la epístola a los Romanos capítulo 15, versículo 1, también nos habla acerca de esta generosidad. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que, ¿qué nos está hablando en esta escritura? Pues que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué es sobrellevar las cargas, amados hermanos? Es soportar como si fueran propias las situaciones de dificultad, como dolor, tristeza, amargura, ansiedad, flaquezas, etcétera, que sufren otras personas cuando ellos están padeciendo alguna situación económica. Hay dolor, hay ansiedad y hay desesperación, y sienten que no hay nadie a su alrededor que pueda extenderles la mano gratuitamente. En este tiempo, en este tiempo que vivimos, vemos, hermanos, que pues la gente, o sea, a veces se ha hecho más limitada, y aunque vea el dolor, solamente se ve a sí mismo. Pero los hijos de Dios hemos aprendido a poder llevar las cargas los unos a los otros y así bendecirnos mutuamente. Así que vemos también otro punto, el inciso D, otra letra, interés por el infortunado. Hay muchas personas que sufren desgracias, y aún para ellas el hombre generoso tiene algo que dar. ¿Qué nos dice en Hebreos 13:3? En la misma epístola donde iniciamos, pero ahora en el versículo 3: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que debemos acordarnos de los presos. Nos los está marcando claramente nuestro Dios a través del apóstol Pablo también, y los maltratados como si nosotros lo estuviéramos sufriendo. Así que este es uno de los puntos también importantes,
o una de las características de poder ser persona generosa. Y si llevamos a cabo estos puntos, pues sí podremos decir que estamos haciendo esto bien delante de Dios. Y el tercer punto, hablaremos de consecuencias de la falta de generosidad, porque también hay mucha gente que a lo mejor no sabe bien claro acerca de esto, pero bueno, Dios por eso siempre nos habla sobre estos puntos importantes, sobre estos temas importantes, para que también lo podamos hablar a los que no saben, ¿verdad?, cómo ayudar y bendecir a otros. Y estas consecuencias de la falta de generosidad, como todas las cosas que se deben hacer y no se realizan, tienen sus consecuencias. De igual manera, la falta de generosidad trae consecuencias a quienes no lo practican, y lo vamos a ver en estos tres puntos, dentro de este punto importante de las consecuencias de la falta de generosidad. Y vemos primeramente, letra A, su clamor no será oído. ¿Dónde nos dice esto? Pues la palabra del Señor nos habla allí en Proverbios capítulo 21 versículo 13. Dice así, lo voy a leer: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué tremendo, amados hermanos, ¿verdad? Si nosotros llegamos a cerrar nuestro oído al clamor de esos necesitados, de estas personas con dolor, con angustia, con ansiedad, desesperación, también nos dice la palabra que cuando nosotros clamemos, no seremos escuchados. Y por eso nos anima Dios que lo hagamos, para que no vengan consecuencias a nuestra vida. ¿Qué le sucede a quien no oye el clamor del pobre? Que él tampoco será oído. Letra B, le es pecado. La falta de generosidad produce que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es pecado. O sea que quien no hace lo bueno desagrada a Dios. ¿Y dónde lo vemos también? Pues en la epístola de Santiago, capítulo 4, también tenemos esta referencia, capítulo 4, versículo 17, y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pues no caigamos en esta falta, amados hermanos, de generosidad, porque va a producir esto. Sabemos hacer lo bueno, y si lo sabemos hacer, entonces vamos a activar esto, a practicar esto cada día, porque dice que esto agrada a Dios. Si no, entonces desagradaría a Dios. Y la letra C, en este punto de las consecuencias de la falta de generosidad, es que tendremos un castigo eterno. La generosidad no solo será castigada aquí en la tierra, amados hermanos, sino aún por la eternidad. Mira lo que dice en Marcos capítulo 15, versículo 41 al 46. Dice así la palabra del Señor: quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Qué castigo eterno recibirán aquellos que no fueron generosos con otros? Irán al fuego eterno. Dice la historia aquí que
este hombre José de Arimatea, ¿verdad? Antes de él hubieron mujeres que estaban con Jesús, le seguían, le servían. Muchas de ellas también con sus bienes servían a Jesús. Pero también habla aquí en el versículo 43 que José de Arimatea, pues cuando pidió el cuerpo a Pilato, el cuerpo de Jesús, dice que en ese momento él compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro. Pues hay veces nosotros tenemos que invertir para otros. Esa es la generosidad. No estás diciendo, híjole, es que no, ¿cómo voy a envolver a Jesús? Pudo haber dicho José de Arimatea, no hay nada aquí para envolverle, pero él en su corazón brotó esa generosidad y él dijo, no importa cuánto valga la sábana, pero yo la voy a comprar para envolver el cuerpo de Jesús. Y aquellas mujeres igual, entonces tanto hombres como mujeres, aquellas mujeres había gratitud en su corazón de todo lo que Jesús había hecho con ellas. Dios las salvó, las liberó, porque muchas de ellas estaban atadas por el enemigo. ¿Cuántos de nosotros vinimos así, todos enfermos, atados, deprimidos, con dolor? Pero hubo alguien que también pagó el precio, invirtió por amor a nosotros y lo hizo incondicionalmente, y ese se llama Jesucristo. Y además ahora él nos enseñó esto, que también nosotros podemos hacerlo. No importa si es lo que tenemos al momento en nuestro bolsillo, pero si Dios, el Espíritu Santo dice, hazlo, sácalo y compra esto, o sácalo y dalo, o repártelo al que está enfrente de ti, entonces tú lo vas a hacer, amado hermano, porque si eres un hombre, una mujer generoso, va a haber disposición y le vamos a agradar a Dios, y nos vamos a librar de consecuencias por esta falta de generosidad. Cuando clamemos a Dios, Dios nos oirá. No habrá pecado allí, hermanos, porque dice que le es pecado. Lo leímos en Santiago 4:17, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, de esto desagrada a Dios, y también que al final podríamos tener ese castigo eterno, así como lo vemos en Marcos capítulo 15, 41 al 46. En conclusión, entonces la generosidad, tal y como hemos estudiado en este día, no es algo que se produzca naturalmente en los hombres, porque dentro de su corazón está dado de continuo el mal. Lo dice Marcos también, capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. O sea, no está ahí, no lo traemos, ¿verdad? Por eso Dios nos está hablando sobre esto. Y dice la Escritura en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale, amados hermanos? Solo salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y eso es que contaminan al hombre, ¿verdad? Jesús lo habló. Entonces, la presencia de Dios en nosotros es el que produce. Él lo que produce el cambio, produce amor, produce gozo, el fruto del Espíritu, que habla Gálatas 5:23, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, etcétera. Es decir, las características de la generosidad. Por eso hoy es necesario que le pidamos a Dios que venga a nuestra vida y nos ayude a cambiar nuestra manera de actuar con los demás, para que con su ayuda y nuestro esfuerzo no suframos las consecuencias de la falta de generosidad. Si tú has comprendido esta parte de la Escritura, qué es la generosidad, pues vamos a orar, amado hermano. Dios
siempre tiene provisión, Dios siempre tiene la solución de cómo lograrlo, porque ciertamente podemos decir, yo no soy generoso, pero aquí dice la Escritura que si la presencia de Dios está en nosotros, entonces vamos a producir ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, etcétera, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y vamos a hacer esta oración y que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias Dios, si en este día hay alguien que ha luchado, Dios, y ha batallado, en donde tú has querido que Él sea generoso y no lo ha hecho, hoy Señor te pedimos perdón y que nos limpies con tu sangre preciosa y que en este día, Señor, podamos ser hombres, mujeres con ese corazón generoso, Padre, para que también Dios no venga esas consecuencias a nuestras vidas, sino que, oh Dios, un día reinemos por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos ministras, y si la presencia de Dios tuya está en nosotros, entonces va a producir gozo, va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Si llevamos a cabo estos puntos, pues sí podremos decir que estamos haciendo esto bien delante de Dios. Y el tercer punto, hablaremos de consecuencias de la falta de generosidad. Porque también hay mucha gente que a lo mejor no sabe bien claro acerca de esto, pero bueno, Dios por eso siempre nos habla sobre estos puntos importantes, sobre estos temas importantes, para que también lo podamos hablar a los que no saben, ¿verdad?, cómo ayudar y bendecir a otros. Y estas consecuencias de la falta de generosidad, como todas las cosas que se deben hacer y no se realizan, tienen sus consecuencias. De igual manera, la falta de generosidad trae consecuencias a quienes no lo practican, y lo vamos a ver en estos tres puntos, dentro de este punto importante de las consecuencias de la falta de generosidad. Y vemos primeramente, letra A, su clamor no será oído. ¿Dónde nos dice esto? Pues la palabra del Señor nos habla allí en Proverbios capítulo 21 versículo 13. Dice así, lo voy a leer: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué tremendo, amados hermanos, ¿verdad? Si nosotros llegamos a cerrar nuestro oído al clamor de esos necesitados, de estas personas con dolor, con angustia, con ansiedad, desesperación, también nos dice la palabra que cuando nosotros clamemos, no seremos escuchados. Y por eso nos anima Dios que lo hagamos, para que no vengan consecuencias a nuestra vida. ¿Qué le sucede a quien no oye el clamor del pobre? Que él tampoco será oído. Letra B, le es pecado. La falta de generosidad produce que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es pecado. O sea que quien no hace lo bueno desagrada a Dios. ¿Y dónde lo vemos también? Pues en la epístola de Santiago, capítulo 4, también tenemos esta referencia, capítulo 4, versículo 17, y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pues no caigamos en esta falta, amados hermanos, de generosidad.
porque va a producir esto. Sabemos hacer lo bueno, y si lo sabemos hacer, entonces vamos a activar esto, a practicar esto cada día, porque dice que esto agrada a Dios, si no, entonces desagradaría a Dios. Y la letra C, en este punto, de las consecuencias de la falta de generosidad, es que tendremos un castigo eterno. La generosidad no solo será castigada aquí, en la tierra, amados hermanos, sino aún por la eternidad. Mira lo que dice en Mateo capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículo 41 al 46. Dice así la palabra del Señor: quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Qué castigo eterno recibirán aquellos que no fueron generosos con otros? Irán al fuego eterno. Dice la historia aquí que este hombre, José de Arimatea, ¿verdad? Antes de él hubieron mujeres que estaban con Jesús, le seguían, le servían. Muchas de ellas también con sus bienes servían a Jesús. Pero también habla aquí en el versículo 43 que José de Arimatea, pues cuando pidió el cuerpo a Pilato, el cuerpo de Jesús, dice que en ese momento él compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro. Pues hay veces nosotros tenemos que invertir para otros. Esa es la generosidad. No estás diciendo, híjole, es que no, ¿cómo voy a envolver a Jesús? Pudo haber dicho José de Arimatea, no hay nada aquí para envolverle, pero él en su corazón brotó esa generosidad, y él dijo, no importa cuánto valga la sábana, pero yo la voy a comprar para envolver el cuerpo de Jesús. Y aquellas mujeres igual, entonces tanto hombres como mujeres, aquellas mujeres había gratitud en su corazón de todo lo que Jesús había hecho con ellas. Dios las salvó, las liberó, porque muchas de ellas estaban atadas por el enemigo. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros vinimos así, todos enfermos, atados, deprimidos, con dolor? Pero hubo alguien que también pagó el precio, invirtió por amor a nosotros, y lo hizo incondicionalmente, y ese se llama Jesucristo. Y además ahora él nos enseñó esto, que también nosotros podemos hacerlo. No importa si es lo que tenemos al momento en nuestro bolsillo, pero si Dios, el Espíritu Santo dice, hazlo, sácalo y compra esto, o sácalo y dalo, o repártelo al que está enfrente de ti, entonces tú lo vas a hacer, amado hermano, porque si eres un hombre, una mujer generoso, va a haber disposición, y le vamos a agradar a Dios, y nos vamos a librar de consecuencias por esta falta de generosidad. Cuando clamemos a Dios, Dios nos oirá. No habrá pecado allí, hermanos, porque dice que le es pecado. Lo leímos en Santiago 4:17, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, de esto desagrada a Dios, y también que al final podríamos tener
ese castigo eterno, así como lo vemos en Marcos capítulo 15, 41 al 46. En conclusión, entonces la generosidad, tal y como hemos estudiado en este día, no es algo que se produzca naturalmente en los hombres, porque dentro de su corazón está dado de continuo el mal. Lo dice Marcos también, capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. O sea, no está ahí, no lo traemos, ¿verdad? Por eso Dios nos está hablando sobre esto. Y dice la Escritura en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale, amados hermanos? Solo salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y eso es que contaminan al hombre, ¿verdad? Jesús lo habló. Entonces, la presencia de Dios en nosotros es el que produce. Es lo que produce el cambio, produce amor, produce gozo, el fruto del Espíritu, que habla Gálatas 5:23, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, etcétera. Es decir, las características de la generosidad. Por eso hoy es necesario que le pidamos a Dios que venga a nuestra vida y nos ayude a cambiar nuestra manera de actuar con los demás, para que con su ayuda y nuestro esfuerzo no suframos las consecuencias de la falta de generosidad. Si tú has comprendido esta parte de la Escritura, qué es la generosidad, pues vamos a orar, amado hermano. Dios siempre tiene provisión, Dios siempre tiene la solución de cómo lograrlo, porque ciertamente podemos decir, yo no soy generoso, pero aquí dice la Escritura que si la presencia de Dios está en nosotros, entonces vamos a producir ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, etcétera, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, y vamos a hacer esta oración y que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias, Dios, si en este día hay alguien que ha luchado, Dios, y ha batallado en donde tú has querido que él sea generoso y no lo ha hecho, hoy, Señor, te pedimos perdón y que nos limpies con tu sangre preciosa, y que en este día, Señor, podamos ser hombres, mujeres con ese corazón generoso, Padre, para que también, Dios, no venga esas consecuencias a nuestras vidas, sino que, oh Dios, un día reinemos por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos ministras, y si la presencia de Dios tuya está en nosotros, entonces va a producir gozo, va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso, y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. La palabra del Señor, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto.
e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Qué castigo eterno recibirán aquellos que no fueron generosos con otros? Irán al fuego eterno. Dice la historia aquí que este hombre, José de Arimatea, ¿verdad? Antes de él hubieron mujeres que estaban con Jesús, le seguían, le servían. Muchas de ellas también con sus bienes servían a Jesús. Pero también habla aquí en el versículo 43 que José de Arimatea, pues cuando pidió el cuerpo a Pilato, el cuerpo de Jesús, dice que en ese momento él compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro. Pues hay veces nosotros tenemos que invertir para otros. Esa es la generosidad. No estás diciendo, híjole, es que no, ¿cómo voy a envolver a Jesús? Pudo haber dicho José de Arimatea, no hay nada aquí para envolverle, pero él en su corazón brotó esa generosidad y él dijo, no importa cuánto valga la sábana, pero yo la voy a comprar para envolver el cuerpo de Jesús. Y aquellas mujeres igual, entonces tanto hombres como mujeres, aquellas mujeres había gratitud en su corazón de todo lo que Jesús había hecho con ellas. Dios las salvó, las liberó, porque muchas de ellas estaban atadas por el enemigo. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros vinimos así, todos enfermos, atados, deprimidos, con dolor? Pero hubo alguien que también pagó el precio, invirtió por amor a nosotros y lo hizo incondicionalmente, y ese se llama Jesucristo. Y además ahora él nos enseñó esto, que también nosotros podemos hacerlo. No importa si es lo que tenemos al momento en nuestro bolsillo, pero si Dios, el Espíritu Santo dice, hazlo, sácalo y compra esto, o sácalo y dalo, o repártelo al que está enfrente de ti, entonces tú lo vas a hacer, amado hermano, porque si eres un hombre, una mujer generoso, va a haber disposición y le vamos a agradar a Dios, y nos vamos a librar de consecuencias por esta falta de generosidad. Cuando clamemos a Dios, Dios nos oirá. No habrá pecado allí, hermanos, porque dice que le es pecado. Lo leímos en Santiago 4:17, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, esto desagrada a Dios, y también que al final podríamos tener ese castigo eterno, así como lo vemos en Marcos capítulo 15, 41 al 46. En conclusión, entonces la generosidad, tal y como hemos estudiado en este día, no es algo que se produzca naturalmente en los hombres, porque dentro de su corazón está dado de continuo el mal. Lo dice Marcos también, capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. O sea, no está ahí, no lo traemos, ¿verdad? Por eso Dios nos está hablando sobre esto. Y dice la Escritura en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale, amados hermanos? Solo salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y eso es que contaminan al hombre, ¿verdad? Jesús lo habló. Entonces, la presencia de Dios en nosotros es el que produce. Es lo que produce el cambio, produce amor, produce gozo, el fruto del Espíritu, que habla Gálatas 5:23, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, etcétera. Es decir, las características de la generosidad.
Por eso hoy es necesario que le pidamos a Dios que venga a nuestra vida y nos ayude a cambiar nuestra manera de actuar con los demás, para que con su ayuda y nuestro esfuerzo no suframos las consecuencias de la falta de generosidad. Si tú has comprendido esta parte de la Escritura, qué es la generosidad, pues vamos a orar, amado hermano. Dios siempre tiene provisión, Dios siempre tiene la solución de cómo lograrlo, porque ciertamente podemos decir, yo no soy generoso, pero aquí dice la Escritura que si la presencia de Dios está en nosotros, entonces vamos a producir ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, etcétera, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y vamos a hacer esta oración y que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias Dios, si en este día hay alguien que ha luchado, Dios, y ha batallado en donde tú has querido que Él sea generoso y no lo ha hecho, hoy Señor te pedimos perdón y que nos limpies con tu sangre preciosa y que en este día, Señor, podamos ser hombres, mujeres con ese corazón generoso, Padre, para que también Dios no venga esas consecuencias a nuestras vidas, sino que, oh Dios, un día reinemos por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos ministras, y si la presencia de Dios tuya está en nosotros, entonces va a producir gozo, va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Que muchas de ellas estaban atadas por el enemigo. ¿Cuántos de nosotros vinimos así, todos enfermos, atados, deprimidos, con dolor? Pero hubo alguien que también pagó el precio, invirtió por amor a nosotros y lo hizo incondicionalmente, y ese se llama Jesucristo. Y además ahora Él nos enseñó esto, que también nosotros podemos hacerlo. No importa si es lo que tenemos al momento en nuestro bolsillo, pero si Dios, el Espíritu Santo dice, hazlo, sácalo y compra esto, o sácalo y dalo, o repártelo al que está enfrente de ti, entonces tú lo vas a hacer, amado hermano, porque si eres un hombre, una mujer generoso, va a haber disposición y le vamos a agradar a Dios, y nos vamos a librar de consecuencias por esta falta de generosidad. Cuando clamemos a Dios, Dios nos oirá. No habrá pecado allí, hermanos, porque dice que le es pecado. Lo leímos en Santiago 4:17, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, de esto desagrada a Dios, y también que al final podríamos tener ese castigo eterno, así como lo vemos en Marcos capítulo 15, 41 al 46. En conclusión, entonces la generosidad, tal y como hemos estudiado en este día, no es algo que se produzca naturalmente en los hombres, porque dentro de su corazón está dado de continuo el mal. Lo dice Marcos también, capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. O sea, no está ahí, no lo traemos, ¿verdad? Por eso Dios nos está hablando sobre esto. Y dice la Escritura en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale, amados hermanos? Solo salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia
y la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y eso es que contaminan al hombre, ¿verdad? Jesús lo habló. Entonces, la presencia de Dios en nosotros es el que produce. Es lo que produce el cambio, produce amor, produce gozo, el fruto del Espíritu, que habla Gálatas 5:23, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, etcétera. Es decir, las características de la generosidad. Por eso hoy es necesario que le pidamos a Dios que venga a nuestra vida y nos ayude a cambiar nuestra manera de actuar con los demás, para que con su ayuda y nuestro esfuerzo no suframos las consecuencias de la falta de generosidad. Si tú has comprendido esta parte de la Escritura, qué es la generosidad, pues vamos a orar, amado hermano. Dios siempre tiene provisión, Dios siempre tiene la solución de cómo lograrlo, porque ciertamente podemos decir, yo no soy generoso, pero aquí dice la Escritura que si la presencia de Dios está en nosotros, entonces vamos a producir ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, etcétera, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y vamos a hacer esta oración y que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias Dios, si en este día hay alguien que ha luchado, Dios, y ha batallado en donde tú has querido que él sea generoso y no lo ha hecho, hoy Señor te pedimos perdón y que nos limpies con tu sangre preciosa y que en este día, Señor, podamos ser hombres, mujeres con ese corazón generoso, Padre, para que también Dios no venga esas consecuencias a nuestras vidas, sino que, oh Dios, un día reinemos por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos ministras, y si la presencia de Dios tuya está en nosotros, entonces va a producir gozo, va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Lo dice Marcos también, capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. O sea, no está ahí, no lo traemos, ¿verdad? Por eso Dios nos está hablando sobre esto. Y dice la Escritura en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale, amados hermanos? Solo salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y eso es que contaminan al hombre, ¿verdad? Jesús lo habló. Entonces, la presencia de Dios en nosotros es el que produce. Es lo que produce el cambio, produce amor, produce gozo, el fruto del Espíritu, que habla Gálatas 5:23, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, etcétera. Es decir, las características de la generosidad. Por eso hoy es necesario que le pidamos a Dios que venga a nuestra vida y nos ayude a cambiar nuestra manera de actuar con los demás, para que con su ayuda y nuestro esfuerzo no suframos las consecuencias de la falta de generosidad. Si tú has comprendido esta parte de la Escritura,
qué es la generosidad, pues vamos a orar, amado hermano. Dios siempre tiene provisión, Dios siempre tiene la solución de cómo lograrlo, porque ciertamente podemos decir, yo no soy generoso, pero aquí dice la Escritura que si la presencia de Dios está en nosotros, entonces vamos a producir ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, etcétera, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y vamos a hacer esta oración y que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias Dios, si en este día hay alguien que ha luchado, Dios, y ha batallado en donde tú has querido que él sea generoso y no lo ha hecho, hoy Señor te pedimos perdón y que nos limpies con tu sangre preciosa y que en este día, Señor, podamos ser hombres, mujeres con ese corazón generoso, Padre, para que también Dios no venga esas consecuencias a nuestras vidas, sino que, oh Dios, un día reinemos por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos ministras, y si la presencia de Dios tuya está en nosotros, entonces va a producir gozo, va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Características de la generosidad. Por eso hoy es necesario que le pidamos a Dios que venga a nuestra vida y nos ayude a cambiar nuestra manera de actuar con los demás, para que con su ayuda y nuestro esfuerzo no suframos las consecuencias de la falta de generosidad. Si tú has comprendido esta parte de la Escritura, qué es la generosidad, pues vamos a orar, amado hermano. Dios siempre tiene provisión, Dios siempre tiene la solución de cómo lograrlo, porque ciertamente podemos decir, yo no soy generoso, pero aquí dice la Escritura que si la presencia de Dios está en nosotros, entonces vamos a producir ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, etcétera, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y vamos a hacer esta oración y que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias Dios, si en este día hay alguien que ha luchado, Dios, y ha batallado en donde tú has querido que él sea generoso y no lo ha hecho, hoy Señor te pedimos perdón y que nos limpies con tu sangre preciosa y que en este día, Señor, podamos ser hombres, mujeres con ese corazón generoso, Padre, para que también, Dios, no venga esas consecuencias a nuestras vidas, sino que, oh Dios, un día reinemos por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos ministras, y si la presencia de Dios tuya está en nosotros, entonces va a producir gozo, va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias.
ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, etcétera, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y vamos a hacer esta oración y que el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias Dios, si en este día hay alguien que ha luchado, Dios, y ha batallado en donde tú has querido que Él sea generoso y no lo ha hecho, hoy Señor te pedimos perdón y que nos limpies con tu sangre preciosa y que en este día, Señor, podamos ser hombres, mujeres con ese corazón generoso, Padre, para que también Dios no venga esas consecuencias a nuestras vidas, sino que, oh Dios, un día reinemos por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos ministras, y si la presencia de Dios tuya está en nosotros, entonces va a producir gozo, va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Hombres, mujeres con ese corazón generoso, Padre, para que también, Dios, no venga esas consecuencias a nuestras vidas, sino que, oh Dios, un día reinemos por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque siempre tú nos hablas, nos ministras, y si la presencia de Dios tuya está en nosotros, entonces va a producir gozo, va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Va a producir fe, va a producir amor, bondad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos declaramos vencedores y queremos ser generosos con todas las personas donde tu Espíritu Santo nos guíe para realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Realizarlo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este momento precioso y que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón,
una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.